¿Has visto cuando la gente dice que tengas fe? Te dicen, ten fe. A mí me lo han dicho montones de veces. Mi primera pregunta en mi mente es, ¿fe en qué? Y la gente también te dice, no, créelo, que va a ser así. Y yo digo, ¿creer en qué? Mucho cuidado, porque la fe mal ubicada es muy peligrosa. Ahora, hay que entender una cosa. No es la fe la que mueve montañas. Es Dios el que mueve montañas. Por eso es que Jesús en Marcos capítulo 11, versículo 22 dijo, tened fe en Dios. ¿Sabes que hay mucha gente, incluso en la iglesia, que cree que la fe es el pensamiento positivo? Y yo no digo que pensar positivo esté malo, pero la fe no es el pensamiento positivo. Una madre le dijo a su hija, le preguntó, le dijo, hija, ¿cómo te fue en el examen de matemáticas? La hija le respondió, creo que reprobé. Y la madre le dijo, hija, eso debe ser positivo. La hija le respondió, es positivo que lo reprobé. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted está mirando a sí mismo y estás tú tratando de pensar positivamente, en realidad lo que vas a hacer es desanimarte. En vez de animarte tú mismo, te estás desalentando. ¿Por qué? Porque te darás cuenta de que tú mismo no tienes lo necesario para terminar con la depresión, por ejemplo. Si tú pones la fe en la fe, eres un blanco fácil para el diablo. Así de simple. Te voy a dar un ejemplo. El diablo vendrá a ti y te dirá, bien, tú no eres suficientemente bueno para ser salvo. Tú le respondes, lo sé, mas no tengo fe en mí mismo. El diablo te dice, pero hay hipócritas en la iglesia. Tú le contestas, no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, estoy confiando en el Señor. El diablo te dirá, pero tú no te sientes precisamente bien. Tú le respondes, no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Pensarás que cuando tú le digas eso, Él se irá lejos, ¿cierto? Pues te digo que no. Él te dirá, muy bien, tú dices que confías en el Señor, pero ¿cómo sabes que tu fe es suficientemente buena? ¿Cómo sabes que tu fe es realmente fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es la verdadera? Y déjame decirte, querido amigo, de que si no tienes cuidado, este truco es tremendamente sucio y terriblemente engañador. Mucha gente, cuando el diablo dice esto, cae en la trampa redondita, como decimos en Chile. Si el diablo hace esto, tú le debes responder, mira diablo, no estoy poniendo mi fe en la fe, yo estoy colocando mi fe en Jesús. Ahora, hay una diferencia en esto. La mayor cantidad de fe en el objeto correcto es mejor que la fe muy fuerte en el objeto equivocado. Debemos creer en Dios. Recuerda lo que dice la Biblia en Hebreo capítulo 12, versículo 2. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te miras a ti mismo. No mires otras cosas que no sean a Jesús. Pon tu fe en Dios, querido hermano y amigo. La verdadera fe no es el pensamiento positivo. Recuerda, no es la fe en la fe, es la fe en Dios. Mira, esta es la mejor forma de tener una fe fuerte. Te lo voy a mostrar en el siguiente ejemplo. Imagine que usted quiere cruzar un puente, pero usted está aterrado y tiene miedo porque no sabe si el puente puede soportarlo. Entonces usted se da valor y se da fe en sí mismo para cruzarlo. Pero eso es ridículo, ¿no es cierto? Pero cuando usted ve que el puente está hecho de concreto y de acero y que grandes camiones pasan sobre él, entonces es más fácil para usted cruzarlo. Eso pasa cuando usted conoce al puente. Con Dios es exactamente lo mismo. Cuando usted conoce a Dios, entonces es más fácil confiar en Él. Cuando tú ves quién es Dios, cuando tú conoces a Dios, en vez de colocar tu fe en ti mismo, en tus pensamientos y en tus pensamientos positivos, pon tu fe en Dios y tu fe crecerá. Esta es la verdadera fe bíblica. Ahora, aquí vamos al segundo punto y quiero que vean lo siguiente, porque esto es muy importante. La fuente de la fe bíblica, ¿cómo obtenemos fe? Y hay que tener muy en claro en esto. Toda la auténtica fe bíblica está arraigada no solo en conocer a Dios, pero de oír de Dios. Miremos lo que dice en Romanos capítulo 10 versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que les predique?
Saltémonos al versículo 17 porque dice: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mucha atención en esto. Para tener fe, usted debe oír de Dios. ¿Lo comprendes? ¿Lo entiendes? Para tener fe, tú debes oír de Dios. No puedes tan solo adivinar la voluntad de Dios. Este versículo, el versículo 17, es uno de los más fundamentales. Porque, ojo, tú no produces fe. Ni yo, ni nadie en el mundo produce fe. Es Dios el que da la fe. Porque, ojo en esto, nadie puede creer en Dios sin que Dios se lo permita. ¿Y cómo permite Dios que tú puedas creer? Dios da su palabra. Él da su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, al contrario al pensar de la gente, no hay que nombrarlo y reclamarlo, porque a veces la gente nombra y reclama cosas. No es así. Dios habla, usted cree y lo recibe. ¿Escuchas esto? Dios habla, tú oyes y lo recibes. Tú no lo reclamas, tú no lo nombras. Dios habla, tú lo crees y tú lo recibes. Ahora, en Hebreo capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a la palabra esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? Bueno, la verdad que hoy en día la palabra esperanza como que ha perdido un poco su peso. Porque la palabra esperanza hoy en día es como un tal vez. Por ejemplo, yo esperaba que mi equipo de fútbol ganara ayer. Perdiste la esperanza. Pero, querido amigo, esta palabra en la Biblia no significa lo que la moderna palabra esperanza significa. Por favor, escucha. La palabra esperanza significa firme, sólida, seguridad, con base en la promesa de Dios. Esta es la esperanza. Significa seguridad mezclada con anticipación. Es por eso que la Biblia llama a la segunda venida de Cristo la esperanza bienaventurada. No significa que no es una esperanza tal vez. Ahora, ¿cómo nosotros lo sabemos? Él dijo que viene. Él lo dijo. Él no está aquí todavía, pero sabemos que Él viene. Esta es la esperanza bienaventurada, no la esperanza tal vez, porque sabemos que Él viene. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera. Miremos la palabra certeza. ¿Usted sabe lo que la palabra certeza significa? Podría significar, por ejemplo, garantía. Pero realmente la palabra certeza en el griego es supóstasis, que significa que algo que usted está completamente seguro. Cuando nosotros vivimos por fe, nosotros no caminamos por cáscara de huevos y gelatina. Porque, querido amigo, la fe es certeza. ¿Por qué? Porque esta es la certeza de lo que se espera, las cosas que Dios ha dicho. ¿Me va siguiendo? De ahí viene la fe. La fuente de la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios comunica su palabra? Porque dijimos que no puedes tener fe a menos que Dios hable. Bueno, la pregunta es, ¿cómo habla Dios? Bueno, hay dos palabras para la palabra en el griego. Una es logos, y el logos es Jesús. Usted sabe que a Él se le llama logos. El logos podemos decir que es la Biblia. La palabra escrita que nos habla de la palabra viva. Jesús es el logos. La Biblia es el logos. Esto simplemente significa la palabra, la revelación de Dios dada en Cristo y revelada en la Biblia. Esto es el logos. ¿Me va siguiendo? Pero hay otra palabra que en el griego también se traduce como palabra. Y es la palabra rema. Y esta es la palabra que se usa aquí en el versículo 17. La fe es por el oír, y por el oír del rema de Dios. No el logos, sino la rema. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra rema significa un mensaje. Significa una palabra expresada. Podríamos llamarlo como una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia. Este es el logos, ¿no es cierto? Este es el logos. Ahí, esta es la Biblia, este es el logos. Dios empieza a hablarle. Dios habla, usted oye y escucha de Dios. Es por esa razón, queridos amigos, que antes de grabar este video, yo me arrodillé y oré al Señor. ¿Por qué? Porque para recibir fe, tú no debes escuchar de Ricardo. Tú debes escuchar de Dios. Tú debes oír de Dios. Mira, lo único que yo puedo hacer es ser el mensajero, pero es Dios quien da el mensaje. No es suficiente con oír un sermón, ver un video en YouTube, ni nada de eso. Mira lo que dice el versículo 14, de ahí mismo en Romanos capítulo 10. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, mira esto por favor. La frase de quién, la NBI también lo traduce de la misma forma.
de quién y cómo verán en aquel de quien no han oído. Por esa razón, tú debes oír de Dios. Debes recibir la rema de Dios. Ahora, ¿cómo habla Dios? Cuando tú estás orando, cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios habla a tu corazón y te dice, esto es de mí. Ahora, tú me puedes decir a mí, Dios nunca me ha hablado de esa manera. Yo te pregunto, ¿estás escuchando? ¿Tienes tu devocional? ¿Estás empapado de la palabra de Dios? ¿Estás listo para hacer su voluntad? ¿Quieres tú escucharlo? ¿Te presentas a servicio? La fuente de la fe es el rema de Dios. La verdad de Dios es la fe en Dios, no la fe en la fe. Tú debes oír de Dios. Y aquí vamos al tercer punto. Porque no solo quiero hablar de esta fe, sino también del resultado de la fe y cómo liberar la fe. Y eso me llevará al siguiente punto. El resultado de la fe. ¿Cuál es el resultado de la fe? ¿Qué hace la fe? ¿Cuál es el resultado de esta? Antes de hablar de cómo liberar la fe, hablemos sobre sus resultados. ¿Qué hace la fe de la Biblia? ¿Cuál es su propósito? Escucha con mucha atención. La fe no es para que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Date cuenta que yo dije que no puedes tener fe a no ser que la recibas de Dios. Entonces, ¿sabes lo que tú vas a escuchar de Dios? Tú vas a escuchar la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, te dirá, esto es lo que quiero que hagas. Por lo tanto, quiero que lo creas. Ahora, tú no puedes tener fe en algo que no sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no hay forma posible. No existe forma posible que puedas tener fe en eso. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y Dios no te va a dar un mensaje que no sea de su voluntad. Y ¿sabes qué? Esto es realmente fantástico y maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. No tú, no yo. Dios tiene el control. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque no creas que tú por tener fe vas a recibir lo que tú quieras recibir. ¿Han escuchado de la leyenda de el rey Midas que quería el toque de Midas? Era un rey que le encantaba el oro. Él amaba el oro. Entonces él deseaba tener un don de todas las cosas que él tocara se convirtieran en oro. Bueno, recibió lo que él tanto deseaba. A la mañana siguiente, cuando él recibió el don, tocó una mesa, se convirtió en oro. Tocó una silla y se convirtió en oro. Pero aquí viene el problema, porque se fue a sentar a la mesa para comer, tocó sus alimentos y se convirtieron en oro. No se los pudo comer. Fue a besar a su hermosa hija y cuando la besó, esta se convirtió en oro. Y ella ya no era una hija a quien él podía amar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque tú tengas la fe suficiente, se va a hacer lo que tú quieres que hagas. Porque recuerda, la fe no es para hacer tu voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios a través de ti. Ahora tú me dirás, pucha, en realidad esto significa menos bendiciones para mí entonces. No, todo lo contrario, significa mucho más bendiciones para ti. Porque amigo, la voluntad de Dios no es algo que tú debas hacer, sino que es algo que tú tienes la oportunidad de hacer. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, recapitulando un poquito. ¿Cuál es la verdadera fe? Es la fe en Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe? Tú oyes de Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? El resultado de la fe es que la voluntad de Dios sea hecha. Ahora, ¿cómo activamos nuestra fe? ¿Cómo liberamos la fe? Punto número 4. La liberación de la fe bíblica. La fe verdadera hace más que simplemente creer, obedece. Si lo que tú realmente crees no se traduce en una acción, entonces tú realmente no crees. Veamos lo que dice el versículo 16 del mismo Romanos 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio. A ver, un momento, me dice Recal. Yo pensé que debemos creer en el Evangelio. Sí, eso es correcto. Cuando usted lo cree, tú lo obedeces. Por favor, permíteme decirte algo. La fe es creer en acción. Ahora, tú me dices, a ver, Ricardo, espérate un poquito. Si no puedo creer, entonces no es mi culpa. La culpa es de Dios, porque Dios no me dio fe. Y tú me dijiste que nadie puede tener fe a menos que Dios me hable. Y quizás Dios no me ha hablado, así que no es mi culpa. Te tengo una palabra para ti. ¿Qué dice el versículo 16? Leámoslo nuevamente, completo ahora. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Te fijas? No todos aquí son creyentes. Entonces la fe es por el oír de la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿has oído? Sí, pero no todos obedecieron. Dios habló
Pero ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? Le damos el versículo 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y te ha traído aquí hoy a ver este video y Dios te dice: te amo, pero no todos obedecerán al evangelio. No todos darán libertad a su fe. Dios extiende sus manos, pero hay personas rebeldes y contradictorias. ¿Tú sabes lo que significa la palabra contradictor? No es una palabra bonita. La palabra contradictor significa obstinado. Significa una persona llevada a su idea. Tú discutes, oye la palabra de Dios y Dios te habla. El Espíritu Santo te lo afirma. Sí, es verdad, pero tú te pones en desafío. Nuestra mente nos juega malas pasadas y empieza un juicio en nuestra mente y dices: no voy a creer en eso. ¿Sabes qué? Pienso que no voy a obedecer nada. Dios te dice: te amo. Y Dios extiende sus manos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Piensa, no todos obedecieron al evangelio. Oh, querido amigo, escucha. Tú debes liberar tu fe obedeciendo. Mi querido amigo, mi querido hermano, espero que este mensaje sea de bendición para ti. Recuerda siempre activar tu fe. Para tener fe, tú debes oír de Dios, oír el mensaje de Dios. Y para activar esa fe, tú debes obedecer. Y déjame decirte, hermano, yo te invito, al igual que me ha pasado a mí, porque me ha pasado a todos los cristianos, no seas rebelde, no seas una persona contradictoria, sé una persona que esté bajo la voluntad de Dios, porque eso traerá bendición para tu vida. Y cuando la voluntad de Dios es hecha en tu vida, entonces realmente tienes éxito en la vida. Querido hermano, querido amigo, querida amiga, un abrazo gigante. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.